El aire acondicionado de la sala de conferencias del bufete, Montenegro, Asociados, siempre estaba ajustado a una temperatura gélida, pero esa mañana de martes, el frío parecía penetrar directamente hasta la médula de mis huesos, compitiendo con el luto que apenas llevaba 3 días instalado en mi pecho. El olor a cuero antiguo y cera para madera, que solía reconfortarme cuando acompañaban hasta Alfonso a firmar contratos, ahora se mezclaba con el aroma dulzón y excesivo del perfume de mi nuera, creando una atmósfera sofocante y nauseabunda. Me senté en la silla que el doctor Montenegro me indicó, alisando con manos temblorosas los pliegues de mi vestido negro, mientras observaba cómo la vida que construí durante 45 años estaba a punto de ser desmantelada frente a mis ojos por las 2 personas que se suponía debían protegerme: mi propio hijo y la mujer que lo manejaba como a un títere. El zumbido electrónico y agudo del medidor láser de Valentina cortaba el silencio respetuoso que debería reinar en una lectura de testamento, comportándose como si estuviera en una obra en construcción y no en un acto solemne de despedida, sin siquiera dignarse a mirarme a los ojos o darme un simple «buenos días». Ella recorría el perímetro de la sala proyectando puntos rojos sobre los ventanales y las paredes, ignorando mi presencia con una frialdad calculada que helaba la sangre. Anotaba frenéticamente medidas en su tablet de última generación, murmurando para sí misma sobre metros cuadrados y luminosidad, tratando el legado de mi esposo como si fuera un simple activo inmobiliario, listo para ser liquidado al mejor postor. Su falta de empatía no era nueva, pero la desfachatez de hacerlo, antes de que el cuerpo de Alfonso se enfriara por completo, era un nivel de crueldad que yo no había anticipado. Valentina se detuvo bruscamente frente a uno de los muros laterales, hizo una mueca de disgusto absoluto y, sin girar la cabeza hacia donde yo estaba sentada, lanzó su primera sentencia de muerte sobre mi hogar. Ese muro de carga estorba terriblemente para la visión que tengo. Necesito un concepto abierto, un open concept real para las fiestas de la fundación el próximo mes, dijo con esa voz chillona que taladraba mis oídos. Luego giró lentamente sobre sus talones de aguja, me miró con desdén y soltó las palabras que se clavarían en mi memoria. «Ah, Beatriz, casi lo olvido con tanto estrés. Tienes exactamente 24 horas para sacar tus cajas viejas y desaparecer de aquí. Los contratistas entran mañana a primera hora y no quiero estorbos sentimentales en medio de la obra». A mi lado, mi hijo Sebastián ni siquiera se inmutó ante la brutalidad de su esposa. Estaba demasiado ocupado tecleando frenéticamente en su celular con los pulgares, completamente absorto en su propio mundo de avaricia. Pude ver el reflejo de la aplicación de la calculadora en sus gafas de marca, sus labios moviéndose en silencio, mientras multiplicaba cifras que, sin duda, correspondían a la comisión de venta de nuestra mansión familiar, tasada conservadoramente en $950.000. Su traje italiano le quedaba impecable, pero no lograba ocultar el sudor nervioso que perlaba su frente, ni el temblor casi imperceptible de su pierna derecha, signos inequívocos de que su desesperación por dinero había superado cualquier rastro de amor filial que alguna vez hubiera sentido por mí o por la memoria de su padre. Apreté mi bolso de cuero negro contra el pecho con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos, utilizando ese objeto como un escudo físico contra la humillación que me llovía desde todos los frentes. Sentí una punzada de dolor físico en el estómago, una mezcla de indignación y tristeza profunda, al darme cuenta de que para ellos yo ya no era una madre o una suegra, sino un pasivo, molesto en su balance financiero, un obstáculo obsoleto que debía ser removido con urgencia. 40 años de sacrificios, de noches en vela, de construir un patrimonio ladrillo a ladrillo, se reducían ahora a cajas viejas que debían ser desechadas en un plazo arbitrario de un día. Respiré hondo, buscando dentro de mí esa compostura que Alfonso siempre admiró, negándome a darles el espectáculo de una anciana llorosa y derrotada que tanto deseaban ver. Mi voz salió mucho más firme y serena de lo que yo misma esperaba, sorprendiéndome con su tono de acero, envuelto en terciopelo, fruto de décadas de negociaciones silenciosas y administración doméstica.
Todavía no se ha leído la última voluntad, Valentina, ni se han adjudicado los bienes formalmente, dije mirándola fijamente a los ojos, sin parpadear, obligándola a sostener mi mirada por un segundo. Les sugiero que guarden sus herramientas de medición y sus planes de fiesta, y respeten la memoria de Alfonso, al menos durante la próxima hora, si es que les queda un gramo de decencia. Mis palabras quedaron flotando en el aire denso de la sala, cargadas de una autoridad que creían extinta, provocando un silencio incómodo que solo fue roto por el sonido de papeles moviéndose al otro lado de la mesa. La tensión en la sala era tan palpable que la secretaria del notario, una joven que había trabajado allí apenas unos meses, servía el café con manos visiblemente temblorosas, bajando la mirada avergonzada ante la arrogancia desmedida de mi hijo y mi nuera. El tintineo de la porcelana contra el platillo sonó como una campanada de alerta en medio del duelo de miradas, evidenciando que incluso los extraños podían percibir la injusticia flagrante que estaba ocurriendo en esa mesa. El doctor Montenegro, sentado en la cabecera con la solemnidad de un juez, observaba la escena por encima de sus gafas de media luna, organizando meticulosamente los expedientes azules frente a él con una calma imperturbable que contrastaba violentamente con la ansiedad depredadora de mis herederos. Fue entonces cuando mis ojos, entrenados para los detalles después de años, llevando la contabilidad de la empresa familiar en la sombra, captaron algo inusual sobre la inmensa mesa de roble macizo, justo al lado de la carpeta de cuero que contenía el testamento oficial. Allí, descansando inocentemente sobre la superficie pulida, había una unidad USB de un color rojo intenso, precintada con una etiqueta de seguridad numerada que nadie más parecía haber notado en su ceguera de codicia. No era un dispositivo estándar del bufete, que siempre usaba memorias negras o grises, con el logotipo corporativo. Este objeto pequeño y vibrante parecía palpitar con una energía propia, como una granada de mano, esperando que alguien quitara el seguro para detonar y cambiar el curso de la historia. Mis hijos intercambiaron una mirada de complicidad y sonrisas burlonas al escuchar al abogado carraspear para iniciar la sesión, convencidos de que el trámite sería una simple formalidad para legitimar su robo y mi expulsión. Sebastián guardó su teléfono en el bolsillo interior del saco con un gesto triunfal, y Valentina cruzó las piernas con satisfacción, creyendo que el juego ya estaba ganado y que yo era solo una espectadora irrelevante en su ascenso social. No tenían la menor idea de que ese pequeño dispositivo rojo sobre la mesa contenía mucho más que datos digitales. Contenía la voz de un hombre que los conocía mejor que ellos mismos y que, incluso desde la tumba, estaba a punto de enseñarles la lección más dolorosa y costosa de sus vidas vacías. Mi mente viajó involuntariamente hacia atrás, alejándose de la frialdad del aire acondicionado del bufete y aterrizando en la calurosa y angustiante noche de noviembre de 1998, cuando el imperio que mis hijos ahora ansiaban devorar estuvo a punto de convertirse en cenizas antes de siquiera nacer. Recordé con una claridad dolorosa el rostro de Alfonso, ceniciento y bañado en sudor frío, confesándome en la cocina de nuestro pequeño apartamento que la empresa tenía una deuda insostenible de $280.000 debido a una estafa de su socio mayoritario. No había mansiones ni choferes en ese entonces, solo un matrimonio de 30 y pocos años mirando el abismo financiero, con un hijo adolescente que exigía zapatillas de marca y colegios privados que ya no podíamos pagar, pero que mantuvimos para no romper su frágil burbuja de estatus. En ese momento crítico, donde la mayoría de las esposas habrían hecho las maletas o exigido el divorcio para protegerse, yo tomé la decisión que definiría nuestro futuro y que Sebastián convenientemente ha borrado de su memoria selectiva. Sin que me temblara el pulso, fui al banco a la mañana siguiente y firmé la hipoteca de mi único bien personal, un apartamento de soltera de 60 metros cuadrados que había heredado de mi madre, inyectando $85.000 líquidos directamente a la vena de la compañía moribunda de Alfonso. Fue un salto al vacío sin paracaídas, apostando el techo sobre nuestras cabezas contra una tasa de interés del 18% anual.
con la certeza absoluta de que si fallábamos, terminaríamos viviendo en la calle, arrastrando a nuestro hijo a la miseria que tanto temía. Los siguientes 5 años no fueron de cócteles ni de clubes sociales, sino de una esclavitud autoimpuesta que hoy me pasa factura en cada articulación de mis manos cuando cambia el clima. Regresé a trabajar como contadora senior, aceptando un doble turno brutal que me mantenía fuera de casa desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, revisando balances ajenos mientras mis propios sueños se postergaban indefinidamente. Fueron exactamente 1825 días en los que apenas vi a mi esposo despierto, cruzándonos en el pasillo como 2 extraños agotados que compartían una misión de guerra. Todo para que la empresa no se hundiera y para que Sebastián pudiera ir a su viaje de graduación a Disney, creyendo que el dinero crecía en los árboles del jardín. Recuerdo la textura áspera de los documentos, fiscales, y el olor a tóner de la fotocopiadora que se impregnaba en mi ropa y en mi pelo. Un aroma que se convirtió en mi perfume diario durante ese lustro de sacrificio silencioso. Mientras yo almorzaba un sándwich seco frente al monitor, para ahorrar $5 diarios, mi hijo Sebastián conducía su primer auto, un sedán usado que compramos con mis bonos de Navidad, quejándose de que no era el modelo deportivo que tenían sus amigos del club. Nunca le dijimos que ese vehículo costó mis vacaciones de 3 años acumulados y varias visitas al médico que cancelé para no gastar en copagos, protegiéndolo de una realidad dura que quizás, si la hubiera conocido, lo habría convertido en un hombre más digno y menos rapaz. Luego llegó la etapa de la mansión, esa misma casa que Valentina midió hace unos minutos con su láser digital, como si fuera una mercancía inerte, ignorando que cada centímetro de esas paredes lleva mi ADN mezclado con la pintura. La compramos en el año 2004, cuando era una ruina estructural que nadie quería, una carcasa vacía de 950 metros cuadrados que conseguimos por una fracción de su valor real debido a su estado deplorable. No teníamos liquidez para contratar a una constructora de renombre, ni a arquitectos de revista, así que Alfonso y yo nos convertimos en los obreros de fin de semana, sacrificando nuestro descanso durante 2 años completos para levantar el hogar que daría a nuestra familia el apellido y la reputación que hoy ostentan con tanta arrogancia. Todavía puedo sentir el dolor agudo en mis rodillas al recordar las jornadas interminables, lijando a mano los 300 metros cuadrados de parquet de roble original, una madera noble que estaba oculta bajo capas de barniz viejo y suciedad de décadas. Pasábamos los sábados y domingos arrodillados, con mascarillas baratas que apenas filtraban el polvo, pasando la lija una y otra vez, hasta que las yemas de mis dedos sangraban y se llenaban de astillas minúsculas que tardaban semanas en salir. Alfonso cargaba los sacos de cemento de 50 kilos para el patio trasero, porque no podíamos pagar a un peón, y yo mezclaba la lechada de los azulejos del baño principal, ese mismo baño que ahora Valentina planea demoler, porque el color ya no es tendencia. Lo hicimos todo por Sebastián, para que pudiera traer a sus novias y a sus socios comerciales a una casa que gritara éxito y dinero viejo, aunque detrás de las cortinas de terciopelo solo hubiera 2 padres, exhaustos con las manos callosas y las espaldas rotas. Cada lámpara de cristal que colgamos, cada rodapié que pintamos con precisión milimétrica, fue una inversión en su futuro, una mentira piadosa construida con sudor para que él nunca se sintiera menos que los herederos de cuna con los que se codeaba. Y ahora, ese mismo niño que jugaba videojuegos mientras nosotros restaurábamos la biblioteca, está sentado a 2 metros de mí, calculando cuánto ganará, destruyendo la obra maestra de nuestra vida conyugal. Pero el sacrificio más doloroso no fue el físico ni el financiero de hace décadas, sino la humillación sistemática y silenciosa que comenzó hace apenas 90 días, cuando Alfonso cayó en ese coma repentino que lo dejó conectado a un respirador. La vulnerabilidad de ver al hombre fuerte que amaba, reducido a un cuerpo inmóvil, fue la señal de ataque que Valentina estaba esperando para tomar el control administrativo de la casa, bajo la excusa de aliviarme la carga. No tardó ni 48 horas en mostrar sus verdaderos colores,
entrando en mi despacho personal con una falsa sonrisa de compasión para pedirme las claves de la banca en línea y las tarjetas de crédito corporativas, alegando que yo estaba demasiado emocionalmente inestable para manejar pagos de servicios básicos. El incidente de la farmacia fue la gota que colmó el vaso de mi paciencia y me abrió los ojos ante la depredación que se avecinaba si Alfonso llegaba a faltar. Hace un mes intenté pagar los medicamentos especiales para la piel de mi esposo, una crema importada que costaba $400 y que evitaba que se le formaran úlceras por estar tanto tiempo en cama. La tarjeta fue rechazada en el mostrador frente a otros clientes, y cuando llamé a Valentina, ella me contestó con un tono de regaño escolar, diciéndome que había bloqueado el plástico porque yo estaba gastando demasiado en farmacia y que debíamos buscar genéricos más baratos. Me quedé helada en la fila, con la vergüenza ardiendo en mis mejillas, mientras ella colgaba el teléfono probablemente desde una boutique donde gastaba el triple en zapatos. Esa misma tarde, al llegar a casa humillada y con los medicamentos pagados con el poco efectivo que guardaba en mi joyero, escuché a Sebastián hablando por teléfono en el jardín, sugiriendo que quizás era hora de vender mi camioneta del año 2022. Mamá ya no debería conducir con ese estrés. Es peligroso para ella y costoso para nosotros mantener ese seguro. Le decía a alguien, probablemente a un vendedor de autos usados, mientras se fumaba un cigarro con total tranquilidad. Estaban desmantelando mi autonomía pieza por pieza, quitándome los medios de transporte y de pago, encerrándome en una jaula de oro bajo la premisa de protegerme, cuando en realidad estaban limpiando el camino para apoderarse de todo sin resistencia. La crueldad de esos pequeños actos diarios de microabuso financiero dolía más que cualquier trabajo forzado del pasado, porque venía de la sangre de mi sangre, de las personas por las que me había privado de todo lujo personal. Me miraban como a una anciana senil que no entendía el valor del dinero, ignorando que fui yo quien auditó cada factura de la empresa durante 30 años y quien descubrió los desfalcos que salvaron el negocio en los 90. Subestimaron mi capacidad de observación y mi memoria, asumiendo que el dolor del luto me había cegado, cuando en realidad el dolor me había dado una claridad visual y auditiva casi sobrenatural para detectar cada mentira, cada movimiento de dinero y cada traición. Regresé al presente de golpe, enfocando nuevamente la vista en la sala de juntas, sintiendo el peso de esos recuerdos como una armadura invisible que me daba la fuerza para no derrumbarme. Miré las manos manicuradas de Valentina, que nunca habían tocado una lija ni fregado un piso, y las manos suaves de Sebastián, que solo sabían firmar cheques que no había ganado. Ellos veían una herencia, un derecho adquirido por nacimiento o matrimonio. Yo veía 40 años de mi vida convertidos en activos liquidables. Pero mientras observaba ese pequeño USB rojo sobre la mesa, supe que la historia de sacrificios no terminaría con mi derrota, sino con una lección magistral de contabilidad moral que Alfonso había preparado para saldar todas las cuentas pendientes. El doctor Montenegro carraspeó con una sonoridad seca y deliberada, rompiendo la burbuja de mis recuerdos y trayéndome de vuelta a la fría realidad de la sala de conferencias, donde la impaciencia de mis herederos se palpaba en el aire como electricidad estática. Antes de proceder a la lectura del testamento, el abogado colocó sus manos sobre la mesa, entrelazando los dedos con una calma exasperante para ellos, y anunció que, por protocolo de la firma y debido a la complejidad de los activos, primero debíamos revisar el informe de solvencia patrimonial, actualizado hasta la fecha de fallecimiento de Alfonso. Valentina soltó un bufido audible, mirando su reloj de pulsera con incrustaciones de diamantes, claramente molesta por cualquier retraso burocrático que postergara su acceso a las cuentas bancarias que ya consideraba suyas por derecho divino. Sin embargo, su expresión de aburrimiento se transformó en una mueca de desconcierto cuando Montenegro deslizó el primer documento hacia el centro de la mesa, un fajo de extractos bancarios impresos en papel de alta gramaje, con decenas de líneas resaltadas en un amarillo fluorescente agresivo que gritaba «irregularidad». El abogado ajustó sus gafas
y con un tono de voz monótono pero cargado de acusación implícita, comenzó a desglosar el contenido de esas hojas marcadas, revelando la existencia de lo que él denominó técnicamente como transferencias hormiga sistemáticas. Señaló con un bolígrafo de plata una serie de movimientos realizados durante los últimos 6 meses desde la cuenta operativa de la empresa familiar hacia una cuenta desconocida para mí hasta ese momento. Eran retiros aparentemente inofensivos de 900 o $1,200, montos diseñados específicamente para no activar las alertas automáticas de lavado de dinero del banco, pero que, sumados, componían una cifra alarmante. Valentina se removió en su asiento, cruzando y descruzando las piernas, mientras sus ojos se desviaban nerviosamente hacia la ventana, evitando mirar los números que la incriminaban directamente frente a su esposo y frente a mí. Estamos hablando de un drenaje de capital de $45,000 en un periodo de 18 semanas, señora Costa, declaró Montenegro, levantando la vista para clavar sus ojos grises en mi nuera, quien palideció visiblemente al escuchar la cifra total acumulada. Lo más doloroso no era el dinero en sí, sino las fechas precisas en las que se realizaron esas sustracciones, las cuales coincidían macabramente con los días en que Alfonso recibía sus sesiones de quimioterapia o estaba sedado por el dolor. Mientras yo sostenía la mano de mi esposo en la unidad de cuidados intensivos, rezando por un milagro, ella había estado frente a una pantalla, transfiriendo nuestro patrimonio gota a gota a una cuenta offshore, registrada en Panamá, bajo una sociedad anónima de papel. La frialdad de ese cálculo, aprovechando nuestra vulnerabilidad emocional para robarnos, me provocó una náusea profunda que tuve que tragar con un sorbo de agua helada. Valentina intentó recuperar la compostura, irguiéndose en la silla y lanzando una risa nerviosa y aguda que sonó totalmente fuera de lugar en aquel ambiente solemne. «Eso es absurdo, doctor», replicó con una indignación fingida, agitando la mano como si espantara una mosca molesta. «Esos deben ser pagos a proveedores internacionales de decoración que yo gestioné para adelantar las reformas. Alfonso me dio verbalmente autorización para modernizar la imagen de la empresa antes de enfermarse tanto. Su mentira era tan frágil y desesperada que casi sentí lástima por su torpeza, subestimando una vez más que estaba sentada frente a un auditor forense con 40 años de experiencia y frente a una suegra que conocía cada centavo de esos libros contables mejor que la palma de su mano. Sin decir una palabra, Montenegro extrajo de su carpeta azul una segunda prueba tangible que desmontaba la coartada de Valentina en cuestión de segundos. Un registro detallado de logs de acceso bancario proporcionado por el Departamento de Seguridad Informática del banco. El documento mostraba las direcciones IP desde las cuales se habían autorizado las transferencias, geolocalizando cada movimiento con una precisión de metros. El abogado colocó el papel frente a ella y señaló la columna de ubicaciones. Curiosamente, señora Costa, todos estos pagos a proveedores fueron autorizados desde la dirección IP estática de su residencia personal y, en 2 ocasiones, desde la red Wi-Fi del Club Campestre, un lugar donde dudo mucho que mi cliente, el señor Alfonso, estuviera gestionando negocios mientras luchaba por respirar. El silencio que siguió fue denso y pesado, solo roto por el zumbido constante del aire acondicionado, que parecía sonar más fuerte ante la falta de argumentos de mi nuera. Sebastián, que hasta ese momento había permanecido absorto en su celular, levantó la cabeza lentamente, mirando primero el documento y luego a su esposa con una mezcla de sorpresa y cálculo egoísta. No parecía dolido por el robo a sus padres, sino preocupado por cómo eso afectaría su propia tajada del pastel, calculando mentalmente si esos $45,000 se descontarían de su parte. La grieta entre ellos empezaba a mostrarse, una fisura nacida de la desconfianza mutua que yo observaba con la serenidad de quien ve caer las primeras fichas de dominó en una cadena inevitable. Pero Montenegro no había terminado. Apenas estaba calentando motores en esta autopsia financiera que precedía a la lectura del testamento. Giró levemente su silla hacia Sebastián,
abriendo una nueva sección del expediente que contenía documentos con logotipos que no pertenecían a ningún banco, sino a entidades mucho menos respetables. «Hablando de deudas y flujos de efectivo, Sebastián», dijo el abogado con un tono suave pero letal. «Necesitamos aclarar ciertos pasivos que aparecen vinculados a tu nombre y que, desgraciadamente, han comprometido la liquidez de la herencia que tanto esperas recibir hoy». Mi hijo tragó saliva ruidosamente, aflojándose el nudo de la corbata como si de repente le faltara el aire en la habitación climatizada. Sobre la mesa de roble aterrizaron 3 cartas de cobro certificadas, emitidas por un bufete de abogados especializado en recuperación de carteras de alto riesgo, representando a un casino online con sede en Malta y a un prestamista privado local. Las cartas, con sus bordes rojos de urgente y último aviso, eran la evidencia física de la ludopatía secreta que Sebastián había ocultado bajo su fachada de empresario exitoso. El abogado señaló la cifra final en la última misiva, un número que hizo que los ojos de mi hijo se desorbitaran. $120,000 en deuda acumulada, con intereses moratorios que crecían día a día como un cáncer financiero. La realidad de su situación desesperada quedaba expuesta sobre la mesa, cruda y sin filtros. «Esto es un error. Eso ya estaba arreglado», balbuceó Sebastián, con la voz quebrada y el rostro cubierto de un sudor frío y brillante. «Papá me dijo que me ayudaría con un préstamo puente. Él sabía de esto. Íbamos a solucionarlo con las rentas de los locales». Su intento de involucrar a Alfonso en su desastre personal fue un golpe bajo, tratando de manchar la memoria de su padre para salvar su propio pellejo. Yo lo miré con una tristeza infinita, recordando las veces que Alfonso lloró en silencio en su despacho, decepcionado por ver cómo su hijo despilfarraba oportunidades en mesas de juego virtuales, pero nunca imaginé que la cifra hubiera escalado a niveles tan catastróficos sin que yo me enterara. Para cerrar el cerco sobre Sebastián, Montenegro sacó una copia impresa de los estados de cuenta de la tarjeta corporativa Black, esa que solo debía usarse para emergencias extremas de la empresa. Las páginas estaban llenas de cargos nocturnos en plataformas de apuestas y retiros de efectivo en cajeros automáticos situados en zonas de juego, demostrando que mi hijo había estado financiando su vicio con el dinero operativo del negocio familiar. «Esto no es solo una deuda personal, Sebastián. Es malversación de fondos societarios», aclaró el abogado con severidad jurídica. «Técnicamente, has estado robando a la empresa de la que pretendes ser gerente general, un delito que podría tener implicaciones penales si los accionistas, es decir, tu madre, decidieran proceder legalmente». La mención de implicaciones penales cayó como una bomba en la sala, transformando la arrogancia inicial de mis hijos en un pánico tangible y sudoroso. Valentina miró a Sebastián con odio puro, dándose cuenta de que la deuda de él superaba con creces lo que ella había logrado sustraer, y que la herencia que ya había gastado mentalmente en reformas y fiestas estaba en peligro real de evaporarse para cubrir agujeros negros de juego. La dinámica de poder en la mesa había cambiado drásticamente. Ya no eran los dueños del mundo dictando plazos de desalojo, sino 2 delincuentes financieros acorralados por pruebas documentales irrefutables. Yo permanecí en silencio, observando cómo se desmoronaban sus máscaras de éxito, sintiendo una extraña mezcla de validación y dolor maternal. Todo lo que sospechaba, todo lo que Alfonso me había insinuado en sus momentos de lucidez antes del coma, estaba ahí, impreso en blanco y negro, validando mis instintos y confirmando que no estaba loca ni senil. La auditoría forense que Montenegro había encargado en secreto, siguiendo las instrucciones póstumas de mi esposo, era un mapa detallado de la traición filial, una radiografía de la codicia que había infectado a nuestra familia. Pero sabía que esto era solo el preámbulo, la preparación del terreno para el golpe final. El abogado dejó que el peso de la evidencia financiera se asentara por un momento, permitiendo que la angustia de Sebastián y Valentina macerara. Luego, con un movimiento lento y deliberado, extrajo un sobre manila sellado, del que sacó no un documento financiero, sino una transcripción de chat de WhatsApp certificada ante notario público.
Era una conversación impresa, recuperada del celular corporativo que Sebastián había devuelto, formateado, pero que los técnicos forenses habían logrado restaurar parcialmente. Montenegro deslizó la hoja hacia el centro, señalando un párrafo específico resaltado en rosa, una prueba que no hablaba de dinero, sino de la más profunda podredumbre moral. Sebastián reconoció el formato del chat inmediatamente, y sus manos temblaron al intentar tomar el papel, pero Montenegro lo retuvo con un dedo firme sobre la mesa. «Léalo en voz alta, por favor, señora Larraín», me pidió el abogado, pasándome la hoja a mí. Ajusté mis gafas de lectura. Sentí cómo se me helaba el corazón al reconocer las palabras de mi hijo escritas apenas una semana antes de la muerte de su padre. Con voz clara y firme, leí la sentencia que definía su carácter. «Tranquilo, el viejo se muere esta semana. Los médicos dicen que no pasa del domingo. En cuanto lo enterremos, vendo la casa de 950.000 y te pago todo. La vieja no va a ser problema. La mando a un asilo barato y listo». La frase «asilo barato» resonó en las paredes de madera de la sala, rebotando contra los vidrios y llenando el espacio con una verdad brutal que ya no podía ser ignorada ni justificada. Valentina se llevó la mano a la boca, no por empatía hacia mí, sino por el horror de ver su plan privado expuesto con tanta crudeza. Sebastián se hundió en su silla, incapaz de levantar la vista, derrotado por sus propias palabras, digitales que ahora lo condenaban más que cualquier deuda monetaria. Me miró de reojo, esperando ver ira o llanto, pero solo encontró en mi rostro una calma impasible, la mirada de una madre que acaba de enterrar no a su hijo, sino a la imagen idealizada que tenía de él. El impacto de esa lectura fue el punto de inflexión definitivo. La atmósfera en la sala pasó de ser una reunión de negocios tensa a un juicio moral en toda regla. Los números eran fríos, pero la traición emocional era incandescente, quemando los últimos puentes que podían existir entre nosotros. Planear la disposición de bienes antes del deceso del propietario y conspirar contra el bienestar del cónyuge supérstite son causales graves de indignidad sucesoria en nuestra legislación, explicó Montenegro con voz clínica, cerrando la carpeta de la auditoría con un golpe seco que sonó como un martillazo de juez. Sin embargo, a pesar de la contundencia de las pruebas presentadas, sabía que mis hijos aún guardaban una esperanza, una carta bajo la manga que siempre usaban, la manipulación emocional y la creencia de que, al final, mamá siempre perdona. Veía en los ojos de Sebastián el inicio de una disculpa ensayada, el brillo de las lágrimas de cocodrilo preparándose para brotar. Necesitaba endurecer mi corazón, recordar cada desprecio, cada caja vieja, cada cálculo frío, para ejecutar los siguientes pasos de mi plan, con la precisión quirúrgica que Alfonso había diseñado para mí. Miré el reloj de pared. Eran las 10:14 am. Según la coreografía que había repasado mentalmente 1000 veces la noche anterior, faltaba 1 minuto para la señal acordada con el doctor Montenegro. Todo estaba procediendo según el guión oculto. Cada revelación, cada pausa, estaba cronometrada para desestabilizarlos antes del golpe de gracia. La humillación pública que ellos habían planeado para mí se estaba invirtiendo, convirtiéndose en una disección pública de sus propias miserias, pero aún faltaba la pieza central, el testimonio visual que cerraría sus bocas para siempre. Respiré profundamente, sintiendo cómo el aire frío llenaba mis pulmones, oxigenando mi cerebro para la fase más crítica de la reunión. No había vuelta atrás. La inocencia se había perdido en esa mesa llena de papeles incriminatorios, y ahora solo quedaba la justicia. La Beatriz sumisa y sacrificada del pasado había muerto junto con Alfonso. En su lugar, en esa silla de cuero, estaba sentada la albacea de una voluntad implacable, lista para dar la orden de ejecución. El doctor Montenegro captó mi mirada y, con un movimiento casi imperceptible, se ajustó las gafas sobre el puente de la nariz, la señal convenida que indicaba que la fase de descobertas había concluido y que era hora de iniciar el plan silencioso. Mis manos dejaron de temblar por completo. La certeza de lo que venía a continuación me dio una paz extraña y poderosa.
Era mi turno de mover las fichas en este tablero que ellos creían controlar, y mi primer movimiento sería darles la cuerda suficiente para que ellos mismos terminaran de apretar el nudo alrededor de sus cuellos. La secretaria entró en ese momento para retirar las tazas de café frío, rompiendo momentáneamente la tensión. Aproveché esa distracción para cerrar los ojos un segundo y visualizar el rostro de Alfonso, pidiéndole fuerza para no flaquear ante las súplicas que vendrían. Cuando los abrí de nuevo, mis ojos estaban secos y mi resolución era de piedra. La verdadera lectura del testamento estaba a punto de comenzar, pero no sería la que ellos esperaban. Sería la lectura de sus sentencias. A pesar de la brutalidad de las pruebas presentadas y de la vergüenza momentánea que había silenciado la sala, la capacidad de recuperación de la avaricia humana es algo que nunca deja de sorprenderme. Observé con una fascinación casi científica cómo Valentina y Sebastián sacudían la incomodidad de sus hombros, racionalizando sus faltas morales en tiempo real para volver a su objetivo principal: el dinero. Valentina fue la primera en romper el silencio, cerrando su bolso con un chasquido metálico agresivo y alisándose la falda, como si, al borrar la arruga de su ropa, pudiera borrar también los $45,000 que había robado. Todo esto son tecnicismos contables que mis abogados aclararán en su momento, dijo con una voz que intentaba recuperar su antigua arrogancia, aunque le temblaba ligeramente en las notas altas. Lo importante aquí es la sucesión de la propiedad, y eso no cambia por unos simples errores administrativos o deudas personales de Sebastián. Sebastián, animado por la osadía de su esposa, se enderezó en la silla, pasando de la humillación a la defensiva en cuestión de segundos. Se limpió el sudor de la frente con un pañuelo de seda y miró al doctor Montenegro con una mezcla de desafío y desesperación. «Exacto», afirmó mi hijo, carraspeando para aclarar su garganta seca. «Mi deuda es un asunto privado que resolveré en cuanto tenga liquidez. Papá sabía que yo necesitaba ese capital para inversiones de riesgo. Ese chat fue un momento de enojo, nada más. No puedes usar una conversación privada sacada de contexto para invalidar mis derechos legítimos de sangre». Era patético ver cómo intentaba minimizar la amenaza de enviarme a un asilo como un simple momento de enojo, pero yo permanecí inmóvil, una estatua de luto que absorbía cada palabra para usarla en su contra. Sabía que debía permitirles este momento de falsa seguridad, dejar que creyeran que la tormenta había pasado y que, a pesar de los trapos sucios, la herencia seguía siendo suya. Era la primera fase de mi plan silencioso, la inocencia estratégica. Debía parecer derrotada por las revelaciones, no empoderada por ellas. Bajé la mirada hacia mis manos entrelazadas sobre el regazo, encorvando ligeramente los hombros para proyectar la imagen de una viuda frágil y abrumada por la traición de sus hijos. Funcionó a la perfección. Al ver mi postura sumisa, Valentina soltó un suspiro de alivio y sacó su teléfono celular, desbloqueándolo con un patrón rápido para hacer esa llamada que yo sabía que haría, demostrando que su codicia no tenía freno ni respeto por el momento. «¿Aló? ¿Ricardo?», dijo Valentina en voz alta, sin siquiera pedir permiso para usar el teléfono en medio de la reunión legal, dirigiéndose a su decorador de interiores de moda. «Sí, escúchame. El proyecto sigue en pie. Necesito que traigas las muestras de mármol de Carrara para la cocina esta misma tarde. Sí, a la mansión. No te preocupes por la vieja ocupante. Estará fuera de la ecuación para mañana». Hablaba de mí en tercera persona, estando yo a 1 metro de distancia, deshumanizándome completamente para facilitar su conciencia. Sebastián la miró con aprobación, asintiendo levemente, validando con su silencio la orden de desalojo implícita. Estaban tan seguros de su victoria que ya estaban gastando el dinero que ni siquiera habían recibido formalmente. Miré de reojo el reloj de Fiemtosnula, pared antiguo que colgaba sobre la credenza. El péndulo oscilaba hipnóticamente marcando las 10:14 de la mañana. Faltaban 60 segundos para la señal crítica. Mi corazón latía con un ritmo constante y controlado, muy diferente a la taquicardia que había sentido al entrar.
Durante 40 años había gestionado crisis financieras, negociaciones con proveedores difíciles y auditorías fiscales. Esta no era diferente, solo que la mercancía en juego era mi dignidad y mi futuro. Me concentré en respirar hondo, contando mentalmente los segundos, mientras la voz de Valentina seguía ladrando instrucciones sobre cortinas y tapices, llenando el espacio con su frivolidad tóxica. A las 10:15 exactas, el doctor Montenegro levantó la vista de sus papeles. Sus ojos grises se cruzaron con los míos por una fracción de segundo. Un intercambio de información invisible para los demás, pero ensordecedor para nosotros. Con un movimiento deliberado y lento, se llevó la mano derecha al rostro y se ajustó las gafas sobre el puente de la nariz, empujándolas suavemente hacia arriba. Era la señal. El paso 2 del plan estaba activo. Significaba que la grabadora de audio de alta fidelidad, oculta bajo la pila de expedientes en el centro de la mesa, estaba grabando y que el notario presente, que hasta ahora había permanecido como una figura decorativa en la esquina, estaba listo para transcribir cada sílaba en el acta oficial. Era mi turno de hablar. Debía lanzar el cebo, la pregunta moral que los atraparía legalmente en su propia iniquidad. No podía ser una acusación, debía ser una súplica, algo que apelara a su supuesta humanidad para que su rechazo fuera inequívoco y quedara registrado para la posteridad jurídica. Levanté la cabeza lentamente, deshaciendo la postura de derrota, y fijé mis ojos en los de mi hijo. Sebastián, al sentir el peso de mi mirada, interrumpió su revisión de los documentos de deuda y me miró con impaciencia. «¿Qué pasa, mamá? Si vas a llorar, por favor, hazlo rápido. Tenemos una agenda apretada», dijo con una frialdad que me heló el alma, pero que confirmó que estaba listo para caer en la trampa. «Sebastián», dije con voz suave, pronunciando su nombre con toda la carga maternal que pude reunir, evocando al niño que alguna vez cargué en brazos. «Hijo, mírame a los ojos y respóndeme algo con sinceridad. Aquí, delante de la memoria de tu padre y de estos testigos». Él suspiró, rodando los ojos hacia el techo, un gesto de adolescente atrapado en el cuerpo de un hombre de 42 años. Valentina colgó su llamada, intuyendo que algo importante estaba por suceder, y se quedó inmóvil, con el teléfono aún en la mano, observándonos como un halcón. El silencio en la sala se volvió absoluto, espeso como la niebla. «¿De verdad vas a dejar a tu madre en la calle, Sebastián?», pregunté, asegurándome de que cada palabra fuera clara y audible para los micrófonos ocultos. «Después de todo lo que tu padre y yo trabajamos, después de hipotecar mi vida para salvar tu futuro, ¿tienes el corazón para echarme de mi casa en 24 horas y enviarme a ese lugar que mencionaste en tu mensaje?» La pregunta quedó flotando, vibrando en el aire. Era la oportunidad de oro para que él se retractara, para que mostrara un atisbo de arrepentimiento o decencia. Si decía que no, que me cuidaría, el plan se complicaría. Pero Alfonso y yo sabíamos que la codicia es un amo celoso, que no permite la compasión. Sebastián miró a Valentina, buscando instrucciones en el rostro de su esposa. Ella le devolvió una mirada dura, de acero, un recordatorio silencioso de las deudas, del estatus, de la fundación, de todo lo que perderían si él mostraba debilidad ahora. Mi hijo tragó saliva, tensó la mandíbula y volvió a mirarme. En sus ojos vi morir el último rastro de afecto filial, reemplazado por la necesidad urgente de supervivencia financiera. Se ajustó el nudo de la corbata, carraspeó y pronunció las palabras que sellarían su destino legal y moral. «Mamá, no seas dramática», comenzó, usando ese tono condescendiente que tanto detestaba. «No es dejarte en la calle, es optimización de recursos. La casa es demasiado grande para una sola persona. Es absurdo mantenerla. Y sobre el asilo, es una residencia asistida. Estarás mejor ahí, con profesionales que te cuiden. Nosotros no tenemos tiempo ni paciencia para enfermeras». Hizo una pausa, tomó aire y soltó la confirmación final. «Así que sí, la decisión está tomada. Necesitamos la casa vacía mañana. Es lo mejor para todos, incluso para ti, aunque ahora no lo entiendas». «¿Es esa tu última palabra, hijo?», insistí,
dándole una segunda oportunidad que no merecía, pero que necesitaba para blindar el acta notarial contra cualquier futura impugnación por coacción emocional. Quería que quedara claro que era su voluntad libre y soberana. Sebastián golpeó la mesa con los nudillos, impaciente. Sí, mamá, es mi última palabra. Vende tus cosas o dónalas, pero mañana esa casa es nuestra. Punto final. Doctor Montenegro, proceda con la lectura del testamento. Ya hemos perdido suficiente tiempo con sentimentalismos. El notario en la esquina de la sala tecleaba frenéticamente en su máquina estenográfica, capturando cada sílaba de esa declaración de abandono. El doctor Montenegro asintió gravemente, sin mostrar emoción alguna, aunque yo sabía que por dentro estaba celebrando la estupidez de mi hijo. Sebastián acababa de confesar, ante testigos y bajo grabación, su intención de desamparar a su madre viuda, cumpliendo así con una de las causales específicas de ingratitud que activaban las cláusulas condicionales del fideicomiso que Alfonso había diseñado. Habían mordido el anzuelo, tragándoselo hasta el fondo, convencidos de que estaban demostrando autoridad, cuando en realidad estaban firmando su renuncia. Muy bien, dije, mi voz cambiando sutilmente, perdiendo el tono de súplica y adoptando una firmeza fría y cortante. Entiendo perfectamente tu posición, Sebastián. Y tú, Valentina, asumo que estás de acuerdo con esta medida. Ella soltó una risita burlona. Por favor, Beatriz, fue mi idea. Alguien tiene que pensar con la cabeza fría en esta familia. Asentí lentamente, mirándolos a ambos como quien mira a dos insectos atrapados en ámbar, preservados para siempre en su propia vileza. Que conste en acta, murmuré, más para mí que para ellos. El doctor Montenegro cerró la carpeta de la auditoría y la apartó a un lado, despejando el centro de la mesa de roble. Dado que la postura de los herederos ha sido expresada de forma inequívoca y ratificada ante este consejo legal, anunció con formalidad, debemos proceder a una instrucción especial dejada por el causante. Mis hijos se miraron confundidos. ¿Instrucción especial? ¿Qué es eso? Solo lee el maldito reparto de bienes, espetó Sebastián, perdiendo la poca compostura que le quedaba. Su ansiedad por las deudas lo estaba volviendo imprudente. El señor Alfonso Larraín previó este escenario exacto, continuó el abogado, ignorando la interrupción, y dejó estipulado que, antes de la lectura de cualquier cláusula patrimonial, si se presentaba una situación de conflicto o amenaza de desalojo hacia la viuda, debía presentarse una evidencia testimonial prioritaria. Montenegro extendió la mano hacia el centro de la mesa y con dedos precisos tomó la pequeña unidad USB roja que había estado allí desde el principio, ignorada por todos como un simple adorno de oficina. Valentina frunció el ceño, sus ojos clavados en el objeto rojo. ¿Un pendrive? ¿Qué es esto? ¿Una broma? ¿Nos vas a mostrar fotos de las vacaciones familiares para ablandarnos el corazón?, se burló con desdén. No tenemos tiempo para videos caseros, Montenegro. Queremos las escrituras. Su ignorancia era atrevida, casi suicida. No tenía idea de que ese pequeño dispositivo de plástico contenía la fuerza destructiva de una bomba nuclear dirigida a su línea de flotación social y económica. Le aseguro, señora Costa, que esto no tiene nada de casero, respondió el abogado con una sonrisa gélida que no llegó a sus ojos. Es una declaración jurada audiovisual, grabada bajo estrictos protocolos de lucidez mental, 72 horas antes del fallecimiento del testador. Mientras hablaba, Montenegro conectó el USB al puerto lateral de su ordenador portátil, que estaba conectado a la pantalla gigante de 80 pulgadas que dominaba la pared del fondo de la sala. El sonido de conexión de Windows resonó en la sala como el tañido de una campana fúnebre. Sebastián se puso pálido de repente. La mención de 72 horas antes lo golpeó con fuerza. Sabía que en esos días su padre ya estaba grave, pero supuestamente inconsciente o sedado la mayor parte del tiempo. La posibilidad de que hubiera estado lúcido y grabando algo a sus espaldas lo aterrorizaba. ¿Grabado? Pero si papá estaba en coma, o casi... balbuceó, mirando la pantalla negra que empezaba a parpadear
cobrando vida. El miedo real empezaba a filtrarse por las grietas de su confianza. Yo permanecí en silencio, observando la pantalla. Sabía exactamente qué imagen aparecería en unos segundos, porque yo misma había sostenido la cámara con manos temblorosas aquel día en el hospital, mientras Alfonso, con la máscara de oxígeno apartada y la voz débil pero firme, dictaba su última voluntad verdadera. Habíamos ensayado ese momento, él y yo, preparándonos para proteger lo que era nuestro. Ahora, la tecnología haría el trabajo sucio. El proyector zumbó al encenderse, lanzando un haz de luz azulada que cortó la penumbra de la sala. Valentina intentó decir algo más, probablemente otra queja sobre el tiempo, pero las palabras murieron en su garganta cuando el logotipo de carga desapareció y la primera imagen estática del video apareció en la pantalla gigante. Eran las 10:35 de la mañana. El plazo de mi plan silencioso había concluido. El tiempo de las palabras había terminado. Ahora era el tiempo de la verdad de Alfonso. Mis hijos se quedaron paralizados, sus bocas ligeramente abiertas, incapaces de apartar la vista de la pantalla. La atmósfera en la sala cambió drásticamente. La presión del aire parecía haber aumentado, comprimiéndonos a todos contra nuestros asientos. Yo no miré la pantalla. Ya conocía el contenido de memoria. En su lugar, me dediqué a estudiar sus rostros, memorizando cada microexpresión de pánico que empezaba a emerger, saboreando el dulce y frío néctar de la justicia que estaba a punto de ser servida. El doctor Montenegro presionó la tecla de espacio y el video comenzó a reproducirse. La imagen en la pantalla no era la de un moribundo derrotado, sino la de un estratega en su última batalla. Alfonso aparecía sentado en su sillón de cuero favorito, con la cánula de oxígeno visible, pero con la mirada clara y penetrante que tenía cuando cerraba tratos millonarios en los años 90. El sonido de su respiración, amplificado por los altavoces de alta fidelidad de la sala, llenó el espacio con una presencia fantasmal que erizó el vello de mis brazos y provocó que Valentina se encogiera instintivamente en su silla. «Beatriz, mi amor, Sebastián, Valentina», comenzó diciendo la voz grabada, con ese tono grave y rasposo que tanto extrañaba. «Si el doctor Montenegro está reproduciendo esto, significa que mis temores más oscuros se han materializado y que han intentado pasar por encima de la mujer que construyó este imperio a mi lado. Lamento profundamente que hayamos llegado a esto, hijo». Sebastián hizo un amago de levantarse para detener la proyección, con el rostro desencajado por una mezcla de vergüenza y pánico, pero el doctor Montenegro levantó una mano autoritaria, deteniéndolo en seco con un gesto que no admitía réplica. «Si interrumpe la reproducción de una voluntad testamentaria visual, señor Larraín, perderá automáticamente cualquier derecho a defensa en el proceso civil que se avecina», advirtió el abogado. Mi hijo se volvió a sentar lentamente, apretando los puños sobre la mesa, hasta que los nudillos se le pusieron blancos, obligado a escuchar la reprimenda de ultratumba de su padre. En la pantalla, Alfonso hizo una pausa para tomar aire, un silencio doloroso que acentuó la gravedad de lo que iba a decir a continuación, mirando directamente a la lente de la cámara, como si pudiera ver a través del tiempo y del espacio a sus verdugos. «Sé que tienen planes para la casa, Valentina. Te he escuchado hablar por teléfono en el pasillo sobre demoler mi despacho mientras fingías traerme té», continuó Alfonso en el video, provocando que mi nuera soltara un grito ahogado y se llevara las manos al cuello, como si el collar de perlas la estuviera estrangulando. «Por eso, hace 6 meses, cuando mi diagnóstico se volvió terminal, tomé una medida preventiva que quizás no aparezca en el registro público que consultaron tan diligentemente». El video se detuvo abruptamente. Montenegro había presionado la barra espaciadora para congelar la imagen de Alfonso justo en medio de una sonrisa triste y conocedora, creando un suspenso insoportable en la habitación refrigerada. El abogado abrió una nueva carpeta, mucho más delgada que las anteriores, y extrajo un documento único, sellado con lacre oficial del registro de la propiedad. «Lo que mi cliente está explicando es que la mansión familiar, esa que ustedes ya han medido y remodelado en su imaginación, dejó de ser parte del caudal hereditario
Directo el día 15 de enero del año en curso, explicó Montenegro con una calma letal. La propiedad fue transferida en su totalidad a un fideicomiso irrevocable de administración y garantía, cuyo único beneficiario vitalicio es la señora Beatriz Larraín. Jurídicamente la casa ya no pertenece a la sucesión de Alfonso Larraín. Por lo tanto, ustedes no tienen ninguna autoridad para desalojar a nadie, ni en 24 horas, ni en 24 años. Esta fue la primera victoria tangible, el fin reverso intermedio, que cambió la polaridad de la reunión de manera instantánea y brutal. La amenaza de quedarme en la calle, que había sido su arma principal para intimidarme y quebrarme emocionalmente, se evaporó en el aire como humo. Vi cómo el rostro de Valentina pasaba del miedo a la furia pura. Sus planes de fiestas de fundación y de estatus social se desmoronaban ante un tecnicismo legal brillante que ni su astucia ni su láser medidor habían podido prever. Ella, que me había dado un ultimátum hacía apenas 20 minutos, ahora descubría que era una invitada no grata en una casa que legalmente era mi fortaleza inexpugnable. «¡Eso es fraude!», chilló Sebastián, golpeando la mesa con tanta fuerza que el agua de los vasos se derramó sobre la madera pulida. «Papá no estaba en sus cabales para firmar un fideicomiso en enero. Tú lo manipulaste, mamá. Aprovechaste que estaba débil por la quimio para obligarlo a firmar papeles que no entendía. Su acusación era predecible y patética. El último recurso de un hombre acorralado que intenta culpar a la víctima de su propia incompetencia». Me miró con un odio visceral, buscando alguna señal de culpa en mi rostro, pero solo encontró la serenidad de quien sabe que la verdad es un escudo impenetrable. Me acomodé en la silla, sintiendo por primera vez en semanas que el aire entraba libremente en mis pulmones, liberada del peso asfixiante de la incertidumbre habitacional. «Sebastián», dije con voz suave, contrastando con sus gritos histéricos. «Tu padre tenía más lucidez en su dedo meñique enfermo que tú en toda tu vida de excesos. Ese fideicomiso se firmó ante 3 testigos y con un certificado médico de plenitud de facultades mentales adjunto. La casa es mía, siempre lo fue. Y ahora, gracias a tu avaricia, es lo único que vas a ver de ella, la puerta de salida». Valentina, recuperando su veneno habitual, intervino con una voz sibilante y peligrosa. «No cantes victoria tan rápido, Beatriz. Un fideicomiso se puede impugnar. Si demostramos que Alfonso fue coaccionado o que no estaba mentalmente apto, ese papel no vale nada. Tenemos abogados muy agresivos que estarán encantados de destripar este arreglo en los tribunales durante años, congelando todos tus activos mientras tanto». Era una amenaza vacía pero calculada para asustarme con la perspectiva de una guerra legal larga y costosa, apostando a que mi vejez y mi supuesta fragilidad me harían ceder para evitar el conflicto. El doctor Montenegro sonrió. Esa sonrisa profesional y afilada que reservaba para los oponentes que subestimaban su inteligencia. «Me alegra que mencione el tema de la capacidad mental y la impugnación, señora Costa», dijo, volviendo a poner su dedo sobre la tecla de espacio del ordenador. «Porque precisamente previendo esa línea de ataque, el señor Alfonso decidió incluir una segunda parte en su declaración audiovisual. Una sección que no trata sobre casas o fideicomisos, sino sobre hechos concretos y verificables que demuestran cuán lúcido estaba respecto a las actividades extracurriculares de su hijo y de usted». La tensión en la sala subió a niveles estratosféricos. Lo que había comenzado como una disputa por ladrillos se estaba transformando en algo mucho más oscuro y peligroso. Sebastián y Valentina intercambiaron miradas nerviosas, dándose cuenta de que cada vez que intentaban atacar, Alfonso tenía una contramedida preparada desde la tumba. Sin embargo, su orgullo les impedía retirarse. Habían ido demasiado lejos con los insultos y las amenazas de asilo como para recular ahora. Necesitaban creer que el viejo estaba loco, porque la alternativa, que él supiera toda la verdad sobre sus crímenes, era simplemente inconcebible para sus mentes narcisistas. «Adelante, pon el video», desafió Sebastián con bravuconería fingida, cruzándose de brazos en un intento de parecer intimidante. «Quiero ver qué supuestas pruebas
Tiene un hombre que apenas podía mantenerse despierto. Seguro son delirios de... La morfina. Estaba cavando su propia tumba con cada palabra, ignorando la regla básica de nunca pedir ver una prueba que no sabes qué contiene. Yo sentí una punzada de lástima final por él, una despedida silenciosa al hijo que pude haber tenido, antes de endurecerme para presenciar su destrucción total. ¿Estás seguro, señor Larraín?, preguntó Montenegro por última vez, dándoles una oportunidad protocolaria de detenerse, de aceptar el fideicomiso y marcharse solo con la desheredación parcial. Una vez que se revele el contenido restante, pasará a formar parte del registro público y de la causa penal que me veré obligado a iniciar de oficio. La mención de causa penal hizo temblar el labio inferior de Valentina, pero Sebastián, cegado por la deuda de juego y la desesperación, asintió bruscamente. Ponlo. No tenemos miedo. La arrogancia es a menudo el preludio de la caída más estrepitosa. Al desafiar la memoria de su padre y cuestionar su cordura, mis hijos habían eliminado cualquier barrera de protección que Alfonso hubiera podido dejar por lástima. Habían activado por su propia voluntad el mecanismo de tierra quemada. Montenegro asintió, aceptando el desafío, y presionó la tecla nuevamente. La imagen congelada de Alfonso volvió a moverse, y su expresión cambió de la tristeza paternal a una severidad judicial que heló la sangre de todos los presentes. El verdadero juicio estaba a punto de comenzar. La voz de Alfonso llenó la sala con una claridad devastadora, resonando desde los altavoces envolventes como si estuviera sentado allí mismo, presidiendo su propio tribunal. En la pantalla, mi esposo sostenía una carpeta idéntica a la que el doctor Montenegro tenía sobre la mesa. Un detalle visual que conectaba el pasado con el presente de manera irrefutable. Sebastián, dijo la imagen grabada, con un tono de decepción que dolía más que cualquier grito. Siempre supe que tenías una debilidad por el camino fácil, pero nunca imaginé que financiarías tu adicción apostando el patrimonio que tu madre y yo construimos con sangre. La cámara hizo un zoom lento sobre un documento que Alfonso levantó. Era el registro detallado de la plataforma de póker online, Royal Flush, mostrando pérdidas consecutivas que sumaban exactamente $120,000 en los últimos 8 meses. La reacción de Sebastián fue visceral. Se encogió en su silla como si hubiera recibido un golpe físico en el estómago, boqueando en busca de aire mientras su secreto más vergonzoso se proyectaba en alta definición. No eran inversiones fallidas en criptomonedas como me dijiste llorando en Navidad, continuó la voz implacable de su padre. Eran manos de cartas virtuales perdidas a las 3 de la mañana. Y lo peor no es el dinero, hijo. Lo peor es de dónde lo sacaste. En el video, Alfonso dejó caer el reporte de juego y tomó otro papel, un contrato de préstamo con una financiera de dudosa reputación, el mismo que Montenegro había mostrado antes, pero esta vez con una anotación manuscrita en rojo que yo reconocía perfectamente. Para cubrir tus huellas, hiciste algo que cruza la línea de la irresponsabilidad y entra en el terreno del delito penal, declaró Alfonso, su voz endureciéndose con cada sílaba. Falsificaste mi firma en este aval solidario. Creíste que, como yo estaba en quimioterapia y con temblores en las manos, nadie notaría la diferencia en el trazo. La imagen en la pantalla cambió a una diapositiva digital insertada en la edición del video. Un análisis pericial caligráfico que comparaba la firma real de Alfonso con la del contrato, resaltando con círculos rojos las discrepancias en la presión y la inclinación. Era una prueba forense irrefutable, preparada por un padre que, incluso muriendo, tuvo la precaución de documentar la traición de su hijo para proteger a su esposa. El silencio en la sala de juntas era sepulcral, solo roto por el zumbido del proyector y la respiración agitada de Sebastián, que ahora miraba sus propias manos con terror, consciente de que esas mismas manos habían firmado su sentencia. Esto ya no es un asunto familiar, Sebastián. Es falsedad en documento mercantil y estafa agravada, sentenció Alfonso desde la pantalla. Si intentas pelear el testamento, este video y el peritaje original irán directamente a la fiscalía. La elección entre la pobreza digna y la cárcel es tuya. Vi cómo el color abandonaba por completo el rostro de mi hijo.
La amenaza de prisión era real y tangible, un muro de hormigón contra el que se había estrellado a toda velocidad. Pero Alfonso no había terminado. Giró su atención hacia la cámara, clavando sus ojos virtuales en mi nuera, quien hasta ese momento había intentado mantener una distancia altiva del desastre de su esposo. «Y tú, Valentina, la mente maestra detrás de las cortinas», dijo él con una ironía mordaz. «Siempre te jactaste de ser más inteligente que nosotros, los viejos anticuados. Pensaste que tus transferencias hormiga estaban ocultas bajo conceptos de asesoría de imagen y decoración, pero olvidaste un detalle básico. Yo fundé esta empresa auditando cada centavo, y mi esposa llevó los libros durante 30 años. Valentina se tensó, sus uñas clavándose en el cuero de la silla, mientras en la pantalla aparecía un diagrama de flujo de fondos que conectaba la cuenta de la empresa con una sociedad fantasma en Panamá llamada Blue Horizon Corp. «Sé que la sociedad es tuya, Valentina. Tengo la copia del acta constitutiva que mi investigador privado obtuvo hace 2 semanas», reveló Alfonso, mostrando el documento con el nombre de soltera de ella, claramente visible como beneficiaria final. $45,000 robados a un suegro moribundo para financiar tus bolsos y tus viajes, mientras le negabas a Beatriz el dinero para mis medicinas. Eso no es astucia. Eso es crueldad. La humillación de Valentina fue total. Su máscara de sofisticación se derritió bajo el calor de la evidencia, revelando a una ladrona vulgar, atrapada infraganti. Intentó balbucear una excusa, algo sobre fondos de reserva, pero las palabras se le atascaron en la garganta ante la mirada de desprecio de la secretaria del notario, que observaba la escena desde la esquina con los ojos muy abiertos. El juicio social ya había comenzado en esa sala. Valentina, la gran dama del club social, acababa de ser expuesta como una delincuente doméstica frente a testigos que no dudarían en esparcir el rumor. «Ustedes dos se merecen el uno al otro», concluyó Alfonso, su voz suavizándose por el agotamiento, volviendo a mirar a la cámara con una tristeza infinita. «Esperaba equivocarme. Grabé esto rezando para que el doctor Montenegro nunca tuviera que darle play. Pero si lo están viendo, es porque su codicia superó a su amor». «Beatriz», dijo, y sentí que me hablaba directamente a mí, ignorándolos a ellos. «No tengas piedad. Ellos no la tuvieron contigo. Protege lo que construimos. Te amo». La pantalla se fue a negro abruptamente, dejando una imagen residual de sus ojos bondadosos flotando en mi retina, y la sala quedó sumida en un silencio denso y eléctrico. El doctor Montenegro cerró su ordenador portátil con un clic suave pero definitivo, señalando el fin de la presentación y el inicio de la ejecución de la sentencia. Se puso de pie, dominando la mesa con su estatura y su autoridad legal, y miró a mis herederos, que ahora parecían 2 niños asustados, atrapados en una travesura monstruosa. «Lo que acaban de ver constituye prueba plena para la aplicación del artículo sobre indignidad sucesoria del Código Civil», anunció con voz de barítono. «Al haber atentado contra el patrimonio y la integridad moral del causante y de su cónyuge, quedan automáticamente excluidos de cualquier herencia legítima». Sebastián intentó protestar, levantando una mano temblorosa. «Pero la legítima es irrenunciable. Soy su hijo», murmuró con voz débil, aferrándose a un clavo ardiendo legal que ya no existía. Montenegro negó con la cabeza, implacable. «No cuando existe dolo penal, señor Larraín. La falsificación de firma y la malversación son causales de exclusión absoluta. Ustedes no solo no heredan nada, sino que ahora tienen deudas con la masa hereditaria que su madre, como albacea única y universal, puede decidir ejecutar o perdonar». Fue el momento de aplicar la primera consecuencia de la tríada de castigos que Alfonso había diseñado. «En primer lugar, el aspecto financiero», enumeró el abogado, contando con los dedos. «Quedan desheredados de todo activo líquido, acciones, bonos y propiedades. Los $950,000 de la casa, las cuentas de inversión y el seguro de vida pasan íntegramente a la señora Beatriz Larraín. Ustedes salen de esta sala con un patrimonio neto de 0 y con las deudas de juego y desfalco que ya tienen a sus espaldas.
Valentina soltó un sollozo seco, dándose cuenta de que su futuro de lujo se había evaporado en 3 minutos de video. Pero Montenegro no les dio respiro. En segundo lugar, los activos corporativos, continuó, señalando las llaves de los autos que descansaban sobre la mesa junto a los teléfonos de mis hijos. Los vehículos que conducen, el SUV alemán de la señora Costa y el deportivo del señor Larraín son propiedad de la empresa, una empresa de la que ya no son socios ni empleados. Deben entregar las llaves ahora mismo. El seguro ha sido cancelado a partir de las 10 de la mañana de hoy. Sebastián miró las llaves de su auto, su símbolo de estatus más preciado, como si fueran de oro puro, que se le escapaba entre los dedos. No puedo irme a pie. ¿Cómo voy a ir al club? ¿Qué van a decir? Preguntó, revelando que su mayor miedo no era la pobreza, sino el ¿qué dirán? Su vanidad era tan profunda que ni siquiera la amenaza de cárcel lograba eclipsarla del todo. Valentina, más pragmática y aterrada, empezó a rebuscar en su bolso las llaves de repuesto, entendiendo que la resistencia era inútil. Y en tercer lugar, la vivienda, finalizó Montenegro, lanzando la última bomba de racimo sobre sus vidas. Como ocupantes precarios de la casa de huéspedes, situada dentro de la propiedad que ahora pertenece al fideicomiso de la señora Beatriz, su derecho de uso ha sido revocado. Tienen prohibido el acceso a la casa principal desde este instante, y el personal de seguridad tiene instrucciones de permitirles la entrada al anexo solo para retirar efectos personales. Aquí fue donde decidí intervenir, sintiendo que la energía de la sala había cambiado lo suficiente como para que mi voz fuera el golpe final. Me levanté lentamente, apoyando mis manos sobre la mesa de roble, y miré a Valentina directamente a los ojos, devolviéndole la mirada que ella me había lanzado al inicio de la reunión. ¿Recuerdas lo que me dijiste hace una hora, Valentina? Pregunté con una suavidad letal. Me diste 24 horas para sacar mis cajas viejas. Bueno, la vida tiene un sentido del humor muy simétrico. Ella bajó la mirada, incapaz de sostenerme el duelo visual, derrotada por su propia arrogancia reflejada. No soy tan cruel como ustedes, continué, saboreando cada palabra. No les voy a dar 24 horas para irse. Les voy a dar 48 horas, pero con una condición estricta. Si falta un solo objeto, un solo cubierto de plata o una sola herramienta del taller de Alfonso, el doctor Montenegro presentará la denuncia penal por falsificación y robo esa misma tarde. ¿Entendido? Sebastián asintió, frenéticamente, desesperado por evitar la cárcel, aceptando la migaja de tiempo como si fuera un regalo divino. Sí, mamá. Entendido. Gracias. De verdad. Gracias. Balbuceó, humillándose completamente en un intento patético de congraciarse. Verlo así, tan roto y servil, no me produjo placer, sino una confirmación triste de que el hombre que tenía enfrente ya no era mi hijo, sino un extraño moldeado por la avaricia. Extendí la mano abierta hacia ellos, con la palma hacia arriba, en un gesto imperativo que no necesitaba traducción. Las llaves de los autos y las tarjetas corporativas. Ahora, ordené. Hubo un momento de vacilación, un último segundo de resistencia psicológica, pero el peso de la mirada del notario y del abogado, que actuaban como el público mudo de su vergüenza, los obligó a ceder. Sebastián depositó las llaves de su deportivo con un tintineo metálico que sonó a rendición, y Valentina dejó caer las suyas, junto con las tarjetas de crédito negras, como quien entrega las armas después de perder una guerra. La secretaria recogió los objetos con eficiencia, catalogándolos en tiempo real como activos recuperados. La mesa, que al principio estaba dominada por el láser medidor y la arrogancia de mis herederos, ahora estaba limpia de sus pretensiones. Ellos estaban sentados, encogidos, despojados de sus juguetes y de su futuro, mientras yo permanecía de pie, rodeada por mis aliados y protegida por la verdad de mi esposo. La reunión ha concluido, declaró el doctor Montenegro, cerrando el acta notarial con su firma. El personal de seguridad los escoltará hasta la salida del edificio y les proporcionará cajas de cartón para sus pertenencias en la casa de huéspedes. Sugiero que empiecen a empacar. El reloj corre y la oferta de amnistía penal pende de un hilo muy fino.
Sebastián y Valentina se levantaron como autómatas, con los movimientos torpes de quien ha recibido una conmoción cerebral. Caminaron hacia la puerta sin mirar atrás, sin despedirse, arrastrando los pies sobre la alfombra cara que ya nunca más pisarían como dueños. Al verlos salir, derrotados y empequeñecidos, sentí que se cerraba una herida abierta en mi pecho. No había alegría en la victoria, solo la paz profunda y silenciosa de saber que la dignidad de mi hogar y la memoria de Alfonso estaban por fin a salvo. Al salir del edificio de Montenegro y Asociados, la luz del mediodía me golpeó el rostro con una intensidad que sentí purificadora, como si el sol estuviera quemando los últimos residuos de la atmósfera tóxica que había respirado durante la última hora. El doctor Montenegro me acompañó hasta la acera y por primera vez en años no vi en él al abogado distante, sino al amigo leal que había compartido puros y secretos con mi esposo. Me estrechó la mano con firmeza, sin esa condescendencia fue habitual que los hombres reservan para las viudas recientes, y me entregó una copia simple de las nuevas escrituras, un fajo de papeles que pesaba mucho menos que la cruz que acababa de soltar. «Alfonso estaría orgulloso, Beatriz», me dijo con una media sonrisa. «Hoy no solo defendiste un patrimonio, defendiste la historia de ambos». Subí al taxi con la cabeza alta, sintiendo que el aire de la ciudad tenía un sabor diferente, más limpio y ligero, el sabor inconfundible de la libertad recuperada. Llegué a la mansión 30 minutos después, justo cuando una furgoneta de seguridad privada estacionaba frente al portón principal de hierro forjado. No perdí el tiempo llorando por los rincones. La nostalgia es un lujo que no podía permitirme, mientras mi seguridad física siguiera siendo vulnerable. Había contratado a la empresa Blindaje Total desde el teléfono en el trayecto, solicitando un servicio de urgencia para el cambio inmediato de todas las cerraduras perimetrales y la recodificación de los sistemas de alarma. Ver a los técnicos con sus uniformes azules y sus cajas de herramientas, taladrando los cilindros viejos que Sebastián tenía copiados, fue una sinfonía mecánica mucho más dulce que cualquier ópera. Pagué la factura de $3.500 con mi tarjeta personal, esa que Valentina había intentado cancelar, disfrutando cada segundo de la transacción aprobada, que reafirmaba mi autonomía financiera absoluta. La transformación de la casa comenzó por los límites físicos, estableciendo una frontera inquebrantable entre mi vida y la toxicidad de mis hijos. Instalé un sistema de videoportero de última generación, con un reconocimiento facial, asegurándome de que ni Sebastián ni Valentina pudieran siquiera acercarse al interfono sin que una alerta silenciosa llegara a mi celular y a la central de policía. Eliminé sus huellas dactilares del sistema biométrico de la entrada principal y del acceso al garaje, borrando digitalmente su permiso para transitar por mi mundo. Mientras programaba mi nuevo código maestro, una combinación de 6 dígitos basada en la fecha de nuestro primer aniversario, sentí que estaba cerrando una compuerta estanca en un submarino, aislando el casco sano de los compartimentos inundados y podridos que amenazaban con hundir la nave entera. Desde la ventana del segundo piso, oculta tras las cortinas de lino que Valentina tanto despreciaba, observé el movimiento en la casa de huéspedes al otro lado del jardín. Se movían como hormigas en un hormiguero pateado, entrando y saliendo con una urgencia caótica, arrojando ropa y objetos en cajas de cartón mal cerradas. No había camiones de mudanza de lujo ni personal de servicio ayudándoles. La vergüenza y la falta de liquidez inmediata los obligaron a hacerlo todo ellos mismos. Ver a Valentina cargar una pila de vestidos de diseñador, tropezando con sus propios tacones en el camino de grava, fue una imagen de justicia poética que se grabó en mi retina. No sentí alegría, pero tampoco sentí la culpa paralizante que me había manipulado durante tantos años. Solo sentí una inmensa y fría claridad sobre quiénes eran realmente. A las 5 de la tarde en punto, el plazo tácito que su propia dignidad herida les había impuesto se cumplió. Sin los coches de la empresa, que ya habían sido retirados por una grúa enviada por Montenegro, tuvieron que llamar a un servicio de transporte por aplicación. Verlos subir a un sedán económico y genérico, apretujando sus maletas en un maletero demasiado pequeño,
Fue el símbolo final de su caída de estatus. Sebastián miró hacia la casa principal una última vez, buscando quizás mi silueta en la ventana, esperando un indulto de último minuto. Pero yo no me moví ni un milímetro. El coche arrancó y se alejó por la avenida, llevándose consigo las deudas, las mentiras y la energía pesada que había oscurecido mi hogar durante los últimos meses. Cuando las luces traseras desaparecieron en la curva, solté el aire que no sabía que estaba conteniendo. El silencio que siguió a su partida no fue el silencio vacío y aterrador que yo temía encontrar tras la viudez, sino una paz densa y reconfortante. Caminé por el salón principal, mis pasos resonando en el parquet que Alfonso y yo habíamos restaurado, y me detuve frente al muro de carga que Valentina quería derribar. Pasé la mano por la superficie rugosa de la pintura, sintiendo la solidez de la estructura que sostenía el techo sobre mi cabeza. Ese muro se quedaba. El concepto abierto, las fiestas ruidosas y la superficialidad se habían ido. La casa volvía a respirar, recuperando su identidad como un santuario de memoria y esfuerzo, no como un escaparate para impresionar a extraños que no nos importaban. Fui a la cocina y preparé té, disfrutando del ritual simple de hervir agua sin tener que escuchar críticas sobre la marca de las bolsitas o el ruido de la tetera. Mientras el aroma a bergamota llenaba el aire, sentí un roce suave en mis tobillos. Era Sombra, el gato persa negro de Alfonso, que había pasado las últimas semanas escondido debajo de los muebles, aterrorizado por los gritos y el estrés de Valentina. Lo cargué en mis brazos, hundiendo los dedos en su pelaje suave, y él ronroneó con una fuerza que vibró contra mi pecho. «Ya estamos solos, pequeño», le susurré. «Pero estamos a salvo». Él me miró con sus ojos amarillos, tranquilos, y supe que él también entendía que los intrusos se habían ido para siempre. Esa noche me senté frente a mi ordenador y abrí las cuentas bancarias, no para angustiarme, sino para organizarme, ver el saldo positivo y robusto, libre de las extracciones hormiga y de los gastos superfluos de mis hijos. Me dio una sensación de poder que ninguna medicina podía igualar. Programé los pagos automáticos de los servicios, renové las suscripciones que Alfonso disfrutaba y, lo más importante, hice una donación significativa a la Fundación de Lucha contra el Cáncer en nombre de mi esposo. Cada clic era una afirmación de mi capacidad para gestionar mi vida, una refutación silenciosa a la teoría de mi demencia senil. No necesitaba un tutor. Necesitaba que dejaran de robarme. Sé que mañana los rumores correrán como la pólvora en el club campestre. Valentina dirá que me volví loca, que los eché por capricho, que soy una anciana vengativa. Pero ya no me importa la narrativa que construyan para justificar su fracaso. La verdad está en los documentos notariales y en el video de Alfonso. Si alguien se atreve a preguntarme, solo sonreiré y beberé mi té. Mi dignidad no depende de la opinión de un grupo de gente que valora más un bolso de marca que la honestidad. He aprendido, a la fuerza, que el respeto se impone con límites, no se compra con complacencia. Por supuesto, hay un dolor sordo en el fondo de mi estómago, el dolor de una madre que ha tenido que amputar una parte de su familia para sobrevivir a la gangrena. No voy a negar que extrañaré la ilusión de tener un hijo, la esperanza de que Sebastián madurara, pero ese duelo es privado y limpio, muy diferente a la tortura diaria de ser abusada bajo mi propio techo. Lloraré a mi hijo, sí, pero lo lloraré como quien llora a alguien que murió hace mucho tiempo, no como a alguien que puede regresar para hacerme daño. He cerrado la puerta con llave, y esa llave ahora solo la tengo yo. A la mañana siguiente salí al jardín con mis tijeras de podar y mis guantes de cuero viejos. Las rosas que Alfonso plantó estaban ahogadas por la maleza que había crecido durante su enfermedad. Me arrodillé en la tierra húmeda, sintiendo el frío en las rodillas, y comencé a trabajar metódicamente, cortando las ramas muertas y arrancando las hierbas parásitas de raíz. Era una metáfora obvia, pero necesaria. Para que el jardín floreciera de nuevo en primavera, había que limpiar lo podrido con mano firme. Pasé 3 horas allí, sudando y ensuciándome las manos, sintiéndome más viva y fuerte que en los últimos 10 años.
El doctor Montenegro me llamó cerca del mediodía para confirmar que la orden de restricción temporal había sido notificada y que el cambio de titularidad de los vehículos estaba en proceso. «Todo está blindado, Beatriz», me aseguró. Le agradecí y colgué, sintiendo que el último cabo suelto se había atado. Ya no había pendientes legales ni amenazas inminentes. Solo quedaba el resto de mi vida. Un lienzo en blanco que ahora tenía los recursos y la tranquilidad para pintar a mi manera, sin tener que pedir permiso ni perdón a nadie. Entré al despacho de Alfonso, un lugar que había evitado entrar desde su muerte, y me senté en su imponente sillón de cuero giratorio. El olor a tabaco de pipa y madera vieja seguía impregnado en los libros y en los muebles, envolviéndome en un abrazo invisible. Acaricié la superficie del escritorio, donde tantas veces lo vi trabajar hasta el amanecer, para darnos todo lo que teníamos. No me sentí pequeña en su silla. Me sentí en mi lugar, como la legítima capitana de este barco que habíamos construido juntos, contra viento y marea. Miré la foto enmarcada de nosotros dos, jóvenes y llenos de polvo durante la reforma de la casa, y luego miré hacia el Asmosientos, jardín impecable a través del ventanal. Todo estaba en orden. La justicia había sido dura, pero necesaria. Recordé las palabras de Valentina, su ultimátum arrogante, y una sonrisa irónica se dibujó en mis labios mientras cerraba los ojos y susurraba la conclusión de nuestra historia. Querían 24 horas para borrarme del mapa y quedarse con todo, pero les tomó solo 3 minutos de video borrar su propio futuro y entender quién manda aquí. Descansa en paz, Alfonso. La casa está segura.